3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí la doctora Claudia Bruns, directora de las clínicas Smile Factory, para platicar siempre de temas de educación muy interesantes, y hoy nuestra invitada especial es la doctora Wendy Velázquez. Ella es especialista en niños, salida de la Universidad Francisco Marroquín, hizo la carrera la especialidad de odontopediatría en la Universidad Tecnológica de México, más de 10 años de experiencia. También hizo una especialidad en manejo del dolor y conducta del niño. Así es que, Wendy, muchas gracias por estar hoy aquí, por hablar un poquito de cómo es el manejo de los niños, qué técnicas hay hoy para que el tratamiento sea más agradable para ellos. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. La verdad, súper a gusto estar aquí contigo y poder platicar y contarte un poco de mi experiencia. Buenísimo. Pues estábamos platicando que en el manejo de los niños, muchas veces el tratamiento no es lo complicado, sino cómo atender la ansiedad o el miedo que puedan tener, ya sea al propio dentista o a las agujas o a la cita en general. Es un tema que muchas veces también se tiene que tratar con los padres para infundirles esa confianza y asegurarles, ¿verdad?, que en la clínica todo se tiene que hacer de una forma agradable, explicada en el lenguaje del niño para que él se sienta cómodo. Pero si quieres, dinos tú qué experiencia has tenido con niños, desde qué edades, ¿verdad?, y cómo es que manejas esas emociones. Definitivamente, yo creo que la mayoría de niños experimenta miedo y ansiedad al dentista. Es difícil llegar a la consulta, sobre todo que los padres han tenido malas experiencias de chicos y eso se lo transmiten a sus hijos. Y pues los pacientes llegan con ese miedo que muchas veces los papás les transmiten. Pero hay muchas técnicas que podemos utilizar, sobre todo para hacer que el niño se sienta más cómodo, más a gusto. Debemos de entrar en confianza con el niño y demostrarle que no es algo malo lo que va a pasar, sino que lo que queremos realmente es tratar de ayudarlo, de hacer un ambiente más agradable, un ambiente infantil, enseñarle todo lo que vamos a usar. No vamos a nunca mentirle a un niño, sino más bien infundirle confianza, que si hay algo de molestia, pues es normal, pero hacer que la molestia sea lo más leve posible, que él se sienta cómodo y seguro, y siempre el apoyo de los papás es sumamente importante en la consulta dental odontológica. Los papás de la mayoría, pues en mi consulta sobre todo, están siempre presentes. Ellos son el apoyo hacia el niño, son la seguridad hacia el niño, aunque muchas veces es difícil también que estén adentro. Para nosotros como profesionales puede resultar difícil el tema que el papá todo el tiempo nos está observando qué es lo que estamos viendo, pero para el niño es su mayor seguridad. Entonces, por ende, yo sí dejo pasar papás, les enseño todo lo que vamos a hacer y vamos haciendo las cosas poco a poco, siempre empezando de procedimientos de lo más simple a lo más complejo, que el paciente se vaya acostumbrando y vaya agarrando confianza conmigo para que podamos realizar el tratamiento con éxito. Sí, y como tú dices, a veces ese miedo viene de experiencias de los padres, ¿verdad? Así es. Las técnicas han cambiado, hoy en día hay también el tema de hacer sedaciones con los niños, pero siempre está ese miedo, ¿verdad? ¿Será que estoy poniendo en riesgo la vida de mi hijo? ¿Qué tipo de sedación? Entonces quisiera que tal vez nos hables un poquito del tipo de sedaciones que se practican en niños, ¿verdad? Asumiendo que a veces hay niños pequeños desde 3 años de edad, ¿verdad?, hasta chicos un poco más grandes, pero en general, ¿cómo se atienden tratamientos que son más complejos, en los que quieres que el niño esté relajado y pues que el papá se sienta seguro, ¿verdad? Pues todo tratamiento va a ser visto de forma individualizada de lo que el paciente necesita. Pacientes muy pequeños con necesidad de tratamientos muy complejos y sobre todo extensos, pues utilizamos anestesia general, que eso ha sido un mito o un tabú en nuestra práctica, porque antes se creía que únicamente lo podíamos hacer en un hospital, que poníamos en riesgo la vida de nuestro hijo, que las cosas podían salir mal. Pues cada vez eso ha ido evolucionando. Siempre trabajo de la mano con un anestesiólogo. No soy yo quien realiza la anestesia, sino es un anestesiólogo quien está capacitado y entrenado para poder dar ese tipo de anestesias. Él todo el tiempo está presente, no se despega del niño ni un segundo, está monitoreando los signos vitales y que el paciente pues esté bien en todo momento. Y pues yo me encargo de la parte dental, obviamente, para pacientes sobre todo de corta edad y difícil manejo, y que los tratamientos sean extensos y complejos. Entonces ahí obviamente el manejo del niño se torna difícil
no lo podemos manejar y entonces optamos por esa opción. Existen otros tipos de sedaciones también, una sedación un poco más leve para pacientes un poco más grandes, que es el óxido nitroso. El que le llaman también gas de la risa. Así es. El óxido nitroso se utiliza en pacientes sobre todo mayores de 4 años. ¿Por qué razón? El niño a los 4 años pues ya funcionalmente está formado, todos sus órganos están funcionando al 100%, pero necesitamos cierta cooperación del paciente. Entonces, si yo no obtengo esa cooperación de mi paciente, voy a tener que optar por anestesia general. Pero si a mi paciente me coopera, entiende lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, por qué lo voy a utilizar, la experiencia que va a tener, entonces sí puedo optar por un tratamiento bajo sedación con óxido nitroso, que es una sedación más leve, pero el paciente ya tiene que estar consciente de lo que vamos a hacer. Es decir, que en una sedación con óxido nitroso no está completamente dormido, sino que solamente está relajado, colabora, puede responder a ciertas preguntas. ¿O cuál es qué sensación tienen los niños que utilizan este método? Bueno, el paciente con el que utilizamos óxido nitroso, pues como tú lo dices, no está dormido, el paciente está despierto, simplemente está relajado. Tiene una sensación, al principio pueden experimentar una sensación de hormigueo en los pies, en las manos, alrededor de la boca, que todo eso se lo debes de explicar y el paciente lo debe de entender. Va a estar con una pesadez en los ojos, como quererse dormir, más nunca se va a dormir, simplemente va a estar en un estado de relajación. Obviamente tú lo tienes que ayudar con todo el ambiente externo, el hablarle suave, probablemente un poco de aromaterapia, música relajante, algún video que el niño quiera ver, pero que sea algo lo más relajante para que él pueda entrar en ese estado de relajación y podernos cooperar mejor con él. Con el tratamiento. ¿Y cuánto tiempo crees que se puede trabajar un niño con este tipo de sedación? O sea, ¿cuánto dura un tratamiento? No duran más de 1 hora, aproximadamente entre una hora, hora y media más o menos. Los tratamientos cuando son con óxido nitroso se tratan de hacer por citas, o sea, no pretende restaurar una boca completa con un paciente con óxido nitroso, sino más bien son citas cortas, procedimientos rápidos, para que el paciente pues pueda irse tranquilo y pueda volver a la consulta y terminar de hacer su tratamiento en otra sesión si es necesario. Pero siempre existe la posibilidad que si es un tratamiento que es complejo, que hay pues bastante caries o cosas que resolver, se puede utilizar la anestesia general para lograr terminar todo en una sola cita y evitar pues esas experiencias que tal vez para el niño son un poco traumáticas, ¿verdad? Sino que reducirlo a una sola cita en un proceso un poco más largo. Exacto, sí, cuando son pacientes bajo anestesia general, ese es el objetivo, restaurar un paciente al 100% en una sola sesión. Estas citas pues son más largas, más o menos pueden ir entre 2 a 3 horas hasta 4 horas, va a depender del operador, qué tan entrenado esté, para poder realizar los procedimientos rápidos y pues obviamente procedimiento de calidad. Y entonces pacientes que son pequeños, que necesitan rehabilitaciones completas, pues ese es el objetivo, hacer la anestesia general para que en una sesión podamos restaurar el 100% de la boca. Excelente. Sí, como tú dijiste, existen todavía muchos mitos y realidades acerca de hacer tratamientos en niños, pero es importante asegurarle a los papás, que es lo que te entiendo, que las técnicas de sedación pueden ser desde leves a profundas y que en el caso que se utilice una anestesia general siempre hay un especialista a la par para que él sea el que se encargue de resguardar, ¿verdad?, todos los signos vitales y que el niño esté seguro, ¿verdad?, que los papás tengan esa confianza. Exacto. Entonces, pues no sé, alguna otra experiencia que tú quieras dar acerca de los tratamientos que haces en niños y cómo salen ellos de las citas, ¿verdad? Como que, por ejemplo, en el caso del óxido nitroso, yo entiendo que los niños cuando ya terminan el tratamiento solo pasan por un proceso de oxígeno para que el efecto se acabe y pueda regresar a sus actividades normales, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, realmente el óxido nitroso es un gas muy noble, no se metaboliza en el organismo, se excreta como entró, únicamente nos da el efecto de sedación en el paciente, pero no nos va a quedar ningún efecto residual. Al terminar el procedimiento lo que hacemos es colocar oxígeno al 100%, o sea, el paciente va a estar oxigenando por 5 minutos y esos 5 minutos van a hacer que regrese a su estado normal. No hay ningún signo o síntoma residual. Algunos pacientes muy rara vez pueden experimentar dolor de cabeza o náusea,
que lo que tenemos que hacer es colocar un poco más de tiempo el oxígeno y las molestias van a desaparecer. Si en alguno no desaparecieran, pues sí podemos tomar algún tipo de analgésico o algún medicamento para la náusea, pero casi nunca es necesario. El paciente va a salir caminando, va a estar al 100%, incluso cuando se utilizan adultos. Se les dice que si no pueden llegar acompañados, no hay ningún problema. Él va a estar al 100% para poder regresar a su casa después de recibir el oxígeno que se le colocó. Así es, entonces entendemos que es algo que ya es parte, probablemente cada vez más clínicas van a ir adoptando esta técnica. Yo sé que en Estados Unidos se utiliza muchísimo, tanto para niños como para adultos. Buenísimo que hayas aclarado esas dudas, ¿verdad? Y el saber que siempre se está trabajando con los profesionales de la mano para que el tratamiento dental funcione, pero que también la experiencia sea agradable. Así es que muchas gracias, doctora Wendy. Gracias a ti. Espero haber aclarado ciertas dudas en este tema tan importante que es sedación en tratamientos dentales para niños. Nos vemos la próxima vez. Gracias.